Hola, ¿qué tal? Hoy traemos algunos problemas cercanos a contextos reales, donde se requiere el uso de varias herramientas aprendidas en este módulo. Es necesario reconocer, en estas situaciones, qué herramientas puedes aplicar para resolver el planteamiento propuesto. Para ello te comparto algunas pautas que te servirán para plantear y resolver problemas en general, más allá de lo trabajado en este módulo. Primero, lee el problema más de una vez. ¿Por qué más de una vez? La primera vez seguro verás de qué se trata el problema, pero se te pueden escapar algunos datos, y no todos los datos son numéricos. Hay datos que están en una frase o en una oración, donde es necesario llevarlo de un lenguaje literal a un lenguaje algebraico. Un dato también puede ser una figura geométrica o alguna gráfica. Segundo, identifica la pregunta. Cuando identificas la pregunta, te podrás plantear una estrategia y te concentras en qué necesitas para llegar a esa pregunta. ¿Cuál es tu objetivo? Tercero, identifica los datos y define las variables, tomando en cuenta en qué unidades están expresados estos datos y variables. Cuarto, relaciona el problema con la teoría estudiada. Ecuación de la recta, razones trigonométricas, parábolas, áreas. Quinto, plantea una estrategia que te permita relacionar la pregunta con la teoría dada y los datos que tienes. Por lo general, es construir alguna ecuación que relacione tus variables con tu incógnita y te lleva al resultado. A veces la estrategia no es acertada a la primera. Quizás tengas que pensar que puedes tener más de una opción para resolver un problema o puedes necesitar más de un planteamiento para llegar a la respuesta correcta. Por último, valida la respuesta. ¿Es una respuesta lógica, coherente con el contexto del problema? ¿El resultado está dentro de los valores que puede admitir la variable? ¿Puede haber otra solución? Estas pautas son válidas para cualquier problema en general, más allá de lo visto en el contenido de este módulo, en especial para materias cuantitativas como las matemáticas. Ahora bien, vamos a la práctica con algunos problemas. En este primer problema, se desea construir un canal de agua para lluvia, utilizando una hoja de metal de L centímetros de ancho, plegado hasta 1/3 de cada lado de la hoja con el ángulo θ. Observa que la forma del doblez da una sección transversal en forma de trapecio, como se muestra aquí en la gráfica. El problema pide escribir una ecuación que relaciona el área transversal del canal con este ángulo de la abertura de la lámina. Para establecer esta relación, empezamos por buscar el área de la sección transversal. A partir de la figura, podemos identificar que está formada por un rectángulo y dos triángulos iguales a los extremos. Para escribir el área, es importante ponerle nombre a los lados, de tal manera que tenemos h como la altura, x que es el lado del triángulo a los extremos, y con el dato inicial de la longitud L de la lámina que se divide en 3 partes, el ancho del rectángulo mide L tercios. Entonces queda que el área total es el área del rectángulo más 2 veces el área del triángulo. Reemplazamos las áreas, el área del rectángulo que es igual a base por altura, siendo la base L tercios por la altura h, y el área del triángulo que es igual a la base x por la altura h entre 2. Ahora bien, no perdamos de vista el objetivo, escribir el área en términos del ángulo. Debemos encontrar una relación entre h, x y el ángulo para reemplazarlo. Claro que sí, usando razones trigonométricas. Queda h igual a L tercios por coseno de θ y x es igual a L tercios por seno de θ. Recuerda que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la hipotenusa mide L tercios, pues el doblez de la lámina se dividió en 3 partes. Reemplazamos y queda nuestra ecuación de área de la sección transversal en términos solo del ángulo. ¿No es una belleza? ¿Para qué me sirve determinar una ecuación así? Para buscar el ángulo de abertura ideal que me dé la mayor área transversal posible con la misma lámina. Eso es un tema para otro día. De hecho, es un tema para cálculo. Pero vamos con otro problema. Observa este tanque. Tiene una forma cilíndrica con una tapa cónica. Suponga que se necesita construir un tanque como este para almacenar petróleo crudo en una plataforma instalada a orillas del mar. Se dispone de un presupuesto de $250.000 y se sabe que mano de obra y otros costos, como materiales para las juntas, sensores, etc., se destinarán $105.000 de este presupuesto. Además, el costo de la construcción de la pared lateral del cilindro es de $255 por metro cuadrado y el de fondo $110 por metro cuadrado. La estructura cónica tiene un costo de $136 por metro cuadrado. Por especificaciones de seguridad,
la altura del techo cónico debe ser 25% del radio. Y se pide expresar el volumen del tanque de petróleo en términos del radio, relacionado con el costo de los materiales. Considera que la capacidad del tanque lleno no debe sobrepasar el cilindro del tanque. ¿Cómo lo tenemos que trabajar? Primero, identifica los datos que nos dan, relacionados con los costos de la construcción del tanque, además de la relación de la altura del techo, que es el 25% del radio, y este radio es el mismo radio del tanque cilíndrico. También es parte de los datos el área superficial del cilindro y de la tapa cónica y del volumen. Aunque no te lo especifiquen en el problema, son datos que debes considerar, son datos implícitos. Por último, la relación entre el costo total y la suma de los costos lo encontrarás aquí. Vamos con la solución. Se quiere escribir el volumen V en términos del radio, pero relacionado con el costo de la construcción del tanque. Debemos reemplazar H de la altura del tanque, la H mayúscula. Escribimos los costos como la suma de las áreas por el costo por metro cuadrado, según los datos que tenemos, tal como te muestro aquí en la lámina. El costo de la tapa cónica queda 136 por pi por G por R. G, ¿qué representa? Representa la generatriz del cono, dato que no tenemos, pero tenemos la relación de la altura del cono y el radio, además de la forma geométrica de la tapa del cono. ¿A qué te recuerda? Por supuesto, al teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, como lo observas aquí en la lámina, podemos encontrar el valor de la generatriz en términos de H y de R. Reemplazando el valor de la generatriz obtenida, ya nos queda el costo y como queremos reemplazar H, despejamos de aquí. Reemplazamos H en el volumen de esta manera y el volumen queda directamente relacionado con solo R y los costos asociados a la construcción del tanque. De esta manera podemos obtener el volumen del tanque en términos del radio, del cilindro y el costo de la construcción. ¿Qué te parece? ¿Por qué nos interesa encontrar esta ecuación? Más adelante verás que hay funciones que tienen valores máximos y mínimos. Y de esta ecuación podemos encontrar cuál es el radio que da el volumen máximo sujeto al presupuesto inicial. Así podemos construir un tanque óptimo. Esperamos te haya gustado este ejemplo, donde utilizamos varias herramientas, varias vistas en este módulo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Pronto verás otras herramientas. ¡Nos vemos!